Buenas noches, Gonzalo, Leandro, Wilfredo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutitos que ingresen sus compañeros para dar inicio a esta sesión del día de hoy, semana número 11. Entonces, vamos a esperar unos minutitos más para dar inicio con esta sesión. ¿Están conectados? Leandro, Gonzalo, Wilfredo, ¿están Sí, me conectados? escuchaba. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos para iniciar.
Buenas noches con todos que están presentes. Bienvenido a su semana número 11 en nuestro primer encuentro de esta semana, ¿no? Para esperar un poquito y conversar antes de iniciar con ustedes, me gustaría saber cómo han estado, cómo han estado trabajando, qué les ha parecido el trabajo que han venido haciendo durante estas 11 semanas, ¿no? Si les digo estas recomendaciones que ustedes deben de llevar con respecto al trabajo, ¿no? A la entrega de su trabajo de investigación, es importante que ustedes utilicen la plantilla que se les envió a ustedes hace 2 semanas atrás, creo que fue en la semana 7, en la semana 8, no recuerdo muy bien, que se les entregó su plantilla y en esa plantilla ustedes van a ir entregando, ¿no? Sus evidencias, sus productos cada semana. Entonces, esta semana número 11 nos corresponde también parte del diseño metodológico que hemos venido trabajando desde la semana pasada, ¿no? Todo lo que es diseño metodológico. Y hoy vamos a continuar también con lo que es el diseño, ¿no? Esa parte que corresponde con la parte metodológica, ¿no? Del trabajo de investigación que ustedes están realizando. Otra de las recomendaciones que les diría a ustedes es que cumplamos con la norma de presentación, como les dije, los estilos, ¿no? Los estilos de la entrega en el trabajo, ¿no? Porque ya al final, ustedes tienen que cumplir con ese estilo de presentación, ¿no? Como por ejemplo, tener cuidado siempre después de un punto, como lo he venido diciendo, después de un punto y aparte tienen que dejar la sangría, los espacios sangría en cada párrafo para que el texto se vea bien justificado, ¿no? Esos son detallitos, detalles que ustedes tienen que ir mejorando, ¿no? Que hay unos equipos de trabajo que lo han venido haciendo y de verdad que el trabajo cambia, ¿no? La presentación y el estilo del trabajo cambia. Entonces quería recordarle eso, ¿no? Con respecto ya a la entrega, ¿no? Otra de las cosas que les quería recordar también es que ya, bueno, nos quedan pocas semanas, ¿no? Ya hemos recorrido 11 semanas que iniciamos este ciclo, este semestre, y ya vamos por la 11, la semana que viene ya es la semana 12, y dentro de 2 semanas prácticamente ustedes también tienen nuevamente que entregar y recuerden que ustedes también tienen que hacer una presentación. Ustedes tienen que defender todo este trabajo que han venido haciendo durante toda esta semana, ¿no? Por eso también los invito a que revisen el sílabo, ¿no? Es bueno que ustedes revisen su sílabo para que vean toda la cronología de las semanas que hemos venido trabajando y qué es lo que le corresponde también a ustedes, ¿no? En realizar, qué le corresponde a ustedes en su derecho de realizar sus trabajos, ¿no? Y el tema que vamos a trabajar en cada una de las semanas, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla para dar inicio. Siempre me gusta que participen porque recuerden que yo siempre inicio con una reflexión que es bueno en la participación de ustedes y así en palabras cortas, ¿no? La opinión, a ver qué piensa cada uno de ustedes con respecto a la reflexión. Voy a compartir pantalla para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bien, ya va ratito, semana 11, estamos acá. Bien. Voy a aumentar un poquito más. Muy bien. Entonces estamos aquí, ¿no? En esta semana 11, en el curso de formación para la investigación, como todos los jueves y viernes que trabajamos, ¿no? Nuestra primera sesión y nuestra segunda sesión que corresponde el día de hoy a conversar, a dialogar un poco sobre lo que tiene que ver con el diseño metodológico de investigación y los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación, ¿no? Sí, para recordar un poco y refrescarnos, ¿no? Recuerden que el método, cuando hablamos del método cuantitativo, ¿no? Se caracteriza por medir,
¿no? Es un trabajo que se tiene que medir. ¿Y cómo se tiene que medir? Bueno, eso va a depender de la investigación que se esté haciendo, de la investigación que está haciendo el investigador, ¿no? Entonces, es importante. ¿Cómo se mide? Bueno, cuando utilizamos estadísticas, cuando trabajamos con escalas, cuando trabajamos, ¿no? Con algún tipo de instrumento, por eso es que se llama un método cuantitativo, que por lo general, en este curso de formación para la investigación, ustedes en el área de mecatrónica, por lo general, ustedes van a utilizar un método cuantitativo, porque no, ustedes van a justamente, ustedes van a medir, ustedes van a comprobar. Cuando hablamos del método cuantitativo en su objetivo, cuando ustedes van a determinar, por ejemplo, ustedes tienen que medir. Por eso es que en los métodos cuantitativos se pide la medición y por eso es que el objetivo tiene que ser comprobado, tiene que ser medido de alguna manera. Entonces, eso es el método, ese es el método, ¿no? Que también se le llama el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, ¿no? Por lo general se trabaja más en lo que tiene que ver en las áreas de salud, en las áreas de psicología, ¿no? En las áreas de ese tipo que son más sociales, un poco más sociales, ¿no? No quiere decir que esta no, que sea, que no, no lo sea, sino que me refiero a que se trabaja más con personas, ¿no? Entonces, en el método cualitativo siempre se hace una interpretación, ¿no? La comprensión y la interpretación del fenómeno que se quiere estudiar. Entonces uno tiene que saber cuáles son esas características, cuáles son esos comportamientos, por eso que es un método, por eso es que se llama cualitativo, porque ustedes tienen justamente que saber los comportamientos, pero por lo general en este curso pues eh, no hay métodos cualitativos, ¿no? La mayoría de ustedes, y como muy bien lo han enfocado en sus trabajos, ¿no? Indicando qué método están realizando, ¿no? De los trabajos que he revisado, han diseñado muy bien, eh, han formulado muy bien sus métodos cuantitativos, ¿no? Cuando se habla del método. Entonces, para continuar, me gustaría, de los que están acá en sala, ¿no? Wilfredo, Gonzalo, Cristian, me gustaría que me indicaran qué observan ustedes en esta figura que tienen acá. Me gustaría que observaran bien por un minuto, fíjense, observen los detalles que tiene esta figura. Y me gustaría, luego que ustedes observen, me gustaría que cada uno de ustedes me indique qué es lo que observa en esta imagen. Gonzalo, a ver, ¿quién me podría indicar para avanzar? ¿No? A Sí, ver, profesora. a ver, Gonzalo, ¿qué me podrías decir de esa imagen? ¿Qué observas en esa imagen? Bueno, vemos un grupo de niñas, ¿no? Donde Sí, la que está en el medio es de la realeza, ¿no? Pero en el espejo de atrás se puede ver el reflejo de los reyes, ¿no? A quienes está ya, pintando. Ujú. muy bien. Gracias, Gonzalo. Muy bien. A ver, Wilfredo, Cristian, si pueden compartir también así en palabras cortas, ¿qué visualizan? ¿Qué observas en esas imágenes? ¿Qué observan en esa imagen? Como lo dice la pregunta. ¿Qué observan? Así como lo dijo Gonzalo. Muy bien. A ver, me gustaría que compartieran. A ver, Cristian, Leandro, ¿qué puedes observar? Está Leandro, Eduardo. A ver, Gonzalo, y si yo sé, ¿no? Lo que me dijiste, a ver, sí, Wilfredo, ibas a tomar la palabra. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Eh, Wilfredo. sí, en la imagen, bueno, esta parte de lo que comentó el compañero también, bueno, podemos observar que
la niña del centro que tiene un vestido, digamos, elegante, digamos, se nota que es de una familia de clase alta, está siendo atendida por otras personas, ¿no? O estás siendo parte del centro de atención de algo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Algún otro quiere participar? ¿Algún otro compañero que quiera participar? Bien, yo voy a terminar de agregar, ¿no? De lo que dijo Wilfredo, de lo que dijo Gonzalo. Fíjense, ¿no? Es una reflexión, ¿no? Y todos estamos compartiendo. Y es importante, fíjense, lo primero, esa pregunta, ¿no? Que yo les digo a ustedes, ¿qué observas? ¿No? Y es importante, todo investigador debe de hacer observación y mirar hasta el mínimo detalle, porque fíjense lo que es una imagen, ¿no? Una imagen donde uno tiene que ser buen observador. Y si somos investigadores, nosotros como investigadores tenemos que ser muy metódicos, ¿no? Tenemos que saber bien, detallar bien cada espacio. Por ejemplo, en esta imagen, lo que podemos observar, sí, hay unas niñas, yo puedo decir, hay unas niñas que son muy elegantes, hay una niña que a lo mejor sobresale entre otras, también puedo observar un perro que está en el piso, que está sentado, ¿no? Delante de las niñas, como también puedo observar, ¿no? Que están dos personas, dos adultos atrás, mientras que en el fondo yo puedo decir que pareciera, porque fíjense, ¿no? No enfocaron justamente, yo mío todos los detalles, ¿no? Tenemos los cuadros que están en esa imagen, pero también hay algo importante, que viene bajando el rey está entrando por la puerta. Eso es un detalle fundamental que tenemos que saber. El rey viene bajando justamente a esta escena que está aquí, viene bajando y nosotros, ¿no? Por eso les digo, como observadores tenemos que conocer todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes deben de conocer, así como nosotros observamos, ustedes tienen que observar cualquier detalle en su trabajo de investigación, si lo llevamos al campo de la investigación, que lo tenemos que llevar porque estamos aquí justamente en un curso de formación para la investigación. No es solamente yo le estoy colocando esta imagen, pero una imagen profunda porque tiene un mensaje de profundidad. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que tenemos que ser muy detallistas, muy cuidadosos con todo lo que nosotros tengamos en nuestro tema de investigación. Ustedes tienen que conocer, ustedes por eso tienen que apoderarse de su tema en cuestión, porque para eso ustedes hicieron una revisión sistemática de literaturas, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes tengan el conocimiento actual del tema que ustedes están trabajando. Entonces, en esta escena, al fondo vemos al rey, eso no es un cuadro, el rey viene bajando justamente las escaleras de la puerta principal, ¿no? De esta sala. Entonces, es importante, lo llevo entonces al campo de la investigación, que ustedes conozcan todo, bueno, desde el título, desde su tema, desde sus objetivos, su problema de investigación, su interrogante de investigación, su hipótesis, todo eso tiene que estar cohesionado y que cada uno de ustedes debe de saber, debe de conocer, porque ya estamos ahorita en una semana 11, donde ya la mayoría sabe qué es lo que quiere y qué es lo que va a observar y qué métodos tiene que trabajar y cuál es la hipótesis que tiene que formular y cuál es su marco teórico que sustenta y argumenta su trabajo de investigación. Entonces, nada más con esta imagen, ¿no? Quería compartir con ustedes esa reflexión para que ustedes se den cuenta cuando nosotros estamos haciendo investigación, que debemos de cuidar el mínimo detalle, ¿no? Y no decir solamente lo que vemos, lo que no tenemos que ver más allá. Por eso es que ustedes tienen que hacer reflexiones profundas y por eso es que también tienen que hacer revisiones de literaturas profundas para que ustedes puedan comprender e interpretar su trabajo de investigación, porque eso es fundamental, estudiantes. Eso es fundamental para cuando ustedes vayan a defender su trabajo de investigación, a ustedes no se les escape ningún detalle.
Y espero que con esta imagen pues recuerden eso, que no se les escape los detalles bien importantes que ustedes tienen que hacer en su tema de investigación o en su trabajo de investigación que están realizando hasta ahora. ¿Ya? Muy bien. Entonces continúo, ¿no? ¿Cuál es el logro ya de esta sesión o de esta semana de hoy y mañana, de esta semana número 11? Que el estudiante comprenda la importancia en desarrollar un diseño metodológico adecuado para su investigación, considerando las pautas indicadas en clase, ¿no? Entonces, es eso, que ustedes realmente comprendan y que no se les olvide el norte del logro de la sesión, que ustedes comprendan esa importancia en desarrollar su diseño metodológico. ¿Por qué? Porque el diseño metodológico también tiene que llevar una cohesión desde el título hasta ahorita, hasta donde estamos llegando, que son los diseños metodológicos en la investigación. Entonces, este es el logro de esta sesión, de esta semana que ustedes tienen y la tarea también que tienen que entregar ya para esta semana, ¿no? Como siempre, los invito también a que revisen su campo. Muy bien. Entonces, con esto, ¿no? Le hago como un resumen para que ustedes se den cuenta de todo el recorrido que nosotros hemos venido haciendo durante estas 11 semanas, ¿no? Y yo parto justamente, ¿no? Fíjense, yo coloco, ¿no? El trabajo de investigación que hemos venido realizando hasta ahora. Entonces nosotros iniciamos desde la ficha de investigación, por eso es que les dije, trabajen en su ficha de investigación, porque ustedes allí tienen que cumplir unas normas, tienen que cumplir con un tipo de letra, tienen que cumplir con un tipo de interlineado, que eso es fundamental. Ustedes no pueden dejar espacio porque ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se les pide a ustedes eso? No es porque, oye, tienen que hacerlo así, porque eso es un estilo cuando uno hace una entrega en un trabajo de investigación. Y todo investigador lo sabe. Entonces, por eso es que nosotros los acompañamos, nosotros los docentes de ustedes los acompañamos en esto para que ustedes tengan el conocimiento de cómo también van a presentar. Entonces, por eso es que a ustedes se les da esa ficha para que ustedes cumplan con esos requisitos de el estilo de entrega de un trabajo de investigación. Por eso, cuando a ustedes se les dice, bueno, ustedes tienen que realizar muy bien en mecatrónica, ¿no? O en mecánica, que también que estoy trabajando con los de mecánica, que ellos también tienen que cumplir con un estilo, o bien sea tú cumples con tu estilo APA o con tu estilo IEEE. Pero lo que les quiero decir que en el estilo de presentación, la ficha tiene un formato donde ustedes deben de cumplir con ese formato, el tipo de letra, el tipo de interlineado. Cuando ustedes tengan un punto y aparte, tienen que comenzar, los párrafos tienen que estar en sangría. Eso es fundamental en la ficha de investigación. Entonces, desde la ficha de investigación al tema que ya ustedes están trabajando su tema de investigación y que ese tema lo convirtieron en un título de investigación, entonces ya de ahí empezamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ustedes comenzaron con el estado del arte? Fíjense que nosotros iniciamos en este recorrido de investigación, en este curso de formación para la investigación, nosotros comenzamos con el estado del arte. Fíjense que le estoy haciendo un recorrido yo también para que ustedes se den cuenta de todo lo que ya ustedes han venido haciendo, ¿no? Por eso es que le coloco la imagen, porque no quiero perder ningún detalle. Entonces, desde la ficha que nosotros iniciamos al tema y al título, ustedes comenzaron, ¿no? Con el estado del arte. Ese estado del arte les permitió a ustedes hacer una revisión sistemática de literatura del tema para que ustedes se empoderaran justamente y se dieran cuenta de los últimos trabajos, ¿no? O de los trabajos más recientes, porque son de los trabajos más recientes que ustedes han encontrado. No quiere decir que otros anteriores no, pero lo que les quiero decir con esto, que el estado del arte les permite a ustedes primero esa revisión sistemática, hacer un Excel donde ustedes clasificaron, organizaron toda una estructura para ustedes poder tener el conocimiento aún más del tema que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, desde el estado del arte, ¿qué vamos a hacer? Y ese estado del arte les permite a ustedes decir cuáles son esos vacíos que están en mi tema y que yo puedo fortalecer. Eso es el estado del arte y ahora, de la semana para acá, ustedes están completando también, luego que hicieron su estado del arte, ustedes están completando ese marco teórico o el marco, ¿no? El marco teórico, ¿para qué? Para ustedes fundamentar sus criterios, ¿no? Con respecto
al tema que están trabajando. Entonces, en ese marco, en ese marco teórico, ustedes van a decir, bueno, ¿con qué método ahora yo voy a trabajar? ¿Cuáles son esos conceptos que ustedes sacaron en el marco teórico? Esos conceptos clave, que son de sus palabras clave, que son sus variables. Ustedes van a sacar ahora el método con el cual ustedes van a trabajar. Fíjense que todo tiene, ¿no?, una cohesión, una unidad y cohesión. Por eso es que es importante, ¿no?, cuando uno está escribiendo, porque en cada uno de los párrafos tiene que haber hilación uno con el otro. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿no? Ya entramos acá con lo que es el diseño y que la semana pasada también trabajamos un poco con los enfoques, ¿no? Y el alcance. Entonces, aquí les presento, ¿no? Yo lo llamo a esto el diseño de la escalera, ¿no? ¿Por qué? Porque la escalera aquí son unos pasos para que ustedes conozcan, ¿no?, la importancia del diseño metodológico que ustedes van a aplicar en su tema de investigación, en su trabajo de investigación. Entonces, partimos de esta escalera, ¿no? Tenemos aquí el enfoque. Ya ustedes lo hicieron la semana pasada y ustedes realizaron dentro de su diseño metodológico el enfoque. Ya ustedes dijeron si es un enfoque cualitativo, cuantitativo mixto, que la mayoría de ustedes, como lo dije antes que lo dije al iniciar, ustedes van a realizar un enfoque cuantitativo en su investigación. ¿Y por qué cuantitativo? Bueno, porque la mayoría de ustedes, bueno, hay unos que van a diseñar, otros van a medir, otros van a realizar metodologías aplicadas. Y en esas metodologías aplicadas ustedes tienen que justamente, pues, como lo está diciendo, ustedes tienen que cuantificar, ustedes tienen que tener una escala para ustedes poder realizar en su diseño metodológico ese enfoque cuantitativo. ¿Cuál es el alcance que también les expliqué la semana pasada y que se los explicamos? Tenemos 4 tipos de alcance: el exploratorio, el descriptivo, el explicativo, el correlacional o casual, ¿no? Entonces, desde los menos hasta los más profundos, ¿no?, que les dije en el alcance, y que realmente acá también en este curso, dentro de la mayoría, si estamos dentro de un enfoque cuantitativo, uno de los alcances que pueden tener en sus trabajos de investigación es un alcance descriptivo, porque por lo general cuando se hace correlacional es que las dos variables ustedes hagan una relación entre una y la otra, y por lo general creo que aquí son muy pocos los que están pasando. Puede ser que dentro de los alcances en sus investigaciones puede que sea descriptivo hasta un poco exploratorio o explicativo. Eso depende, eso va a depender de su objetivo y de la hipótesis que usted se esté planteando, ¿no? Entonces es un poco eso acá para yo ir con la escalera, ¿no?, dentro del trabajo o dentro del diseño metodológico que ustedes están haciendo, ¿no? Cuando digo cómo ustedes van a realizar. Muy bien. Con respecto a los métodos, ¿no? Esos métodos, ¿qué es? Los métodos son los procedimientos que ustedes van a utilizar. Fíjense que una cosa son métodos y otra cosa son técnicas, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas? El método es el procedimiento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a utilizar? Ese es mi método. Y las técnicas es cómo yo voy a obtener esos datos e información. Entonces, fíjense, métodos, técnicas e instrumentos, ¿no?, tiene que ver mucho con lo que son la parte del diseño metodológico que ustedes van a realizar en su trabajo de investigación. Entonces, en el método, ustedes van a decir qué métodos ustedes están utilizando, ¿no? Si es un método, justamente, si están trabajando un enfoque cuantitativo, cómo ustedes van a hacer ese procedimiento, qué voy a utilizar. Entonces, qué técnicas, cómo yo voy a obtener esa información, mediante qué, ¿no? Mediante qué instrumento, porque recuerden que el instrumento no es la técnica, el instrumento puede ser, fíjense, les voy a decir, un instrumento puede ser un cuestionario, una entrevista. Eso es un instrumento. Yo te estoy dando un instrumento en físico. Si yo estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, ¿no?, en este caso cualitativo, yo puedo aplicar un instrumento que es una encuesta, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo. Entonces, lo que les quiero decir es que el instrumento no es igual que la técnica, porque en la técnica es como yo voy a obtener mi recolección de datos, y el instrumento es el instrumento que voy a aplicar. Entonces, ¿cómo voy a obtener esa información? ¿No? Entonces,
Y el número 6, que son los procedimientos metodológicos para el desarrollo de la investigación. Entonces, todos estos pasos que ustedes tienen aquí en la escalera, ustedes tienen que conocerlos y saber en su trabajo de investigación a qué enfoque está, cuál es su alcance, cuál es el método que usted va a aplicar en su trabajo de investigación, qué técnicas, cómo yo voy a obtener esa información y qué instrumento voy a utilizar para mi trabajo de investigación. Todo ello, ¿verdad?, permite realizar el procedimiento metodológico para el desarrollo de las investigaciones. Entonces, ¿no? Este es justamente cómo reunir la información para dar respuesta a mi pregunta de investigación. Fíjense todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Esto es como para que ustedes tengan ese conocimiento de cómo yo voy a reunir toda esta información para yo dar respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Por qué? ¿Y por qué mi pregunta? Porque esa es mi problemática. Entonces, dentro de mi problemática, yo tengo que saber en mi trabajo de investigación qué enfoque yo voy a trabajar. ¿Cuál es el alcance que voy a tener con mi investigación? ¿Qué métodos, qué procedimientos yo voy a utilizar? ¿Qué técnicas, cómo yo voy a recoger esos datos de información? ¿Y qué instrumento voy a utilizar? Si voy a utilizar un instrumento, una escala X, ¿no? En el trabajo de investigación que ustedes se estén planteando. Entonces, ¿cómo voy a obtener? Esa es la pregunta que uno se realiza aquí. ¿Cómo voy a obtener esta información? Mediante un instrumento. ¿Cómo voy a obtener los datos? Mediante una técnica. ¿Qué técnica vas a aplicar tú acá? Entonces, eso es con respecto al diseño metodológico en la investigación. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos métodos, técnicas e instrumentos de investigación? Entonces, un poco para que tengan, ¿no?, los conceptos, ¿no? Entonces, le presento acá. El conocimiento se obtiene de una investigación, ¿no? Debe ser, ese conocimiento de una investigación debe ser organizado para que pueda tener sentido. Tal ordenamiento se denomina método. El método es la parte fundamental de toda investigación. Es la guía que permite llegar a la precisión del objetivo trazado. Entonces, fíjense lo importante que es el método, ¿no? Entonces, comparto con ustedes, ¿no?, una cita, ¿no?, de este autor que define el método como el conjunto ajustado de operaciones realizadas para alcanzar uno o varios objetivos, un conjunto de principios. Fíjense lo que define este autor, ¿no?, como el método. Un conjunto de principios, un conjunto ajustado de operaciones, todo lo que tiene que hacer, que rige cualquier investigación organizada. Un conjunto de normas que permiten seleccionar y coordinar las técnicas. Constituye, ¿no?, la forma más o menos puede ser abstracta o concreta, precisa o vaga. Un plan de trabajo en función de una finalidad. Entonces, fíjense, ¿no?, lo que es para gráficos, el método. Entonces, el diseño metodológico es una explicación del método. Es una descripción clara y detallada de la manera de cómo se va a operar para responder a la pregunta de investigación o validar la hipótesis que se ha formulado. Fíjense que por lo general siempre, ¿no?, los autores denominan el método como ese conjunto de principios, ¿no? Para yo poder coordinar y seleccionar esa técnica, ¿no? Entonces todo tiene que estar cohesionado y eso tiene que ver con la pregunta, la interrogante de su investigación y con la hipótesis que usted se está planteando para tú poder diseñar tu metodología, tu método en este caso. Entonces es importante, ¿no?, que tengan un poco el conocimiento de lo que es el método y el diseño metodológico y comparto con ustedes la cita de este autor. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Fíjense a lo que se denomina la técnica. A las distintas formas de obtener la información de su objeto de estudio. Por ejemplo, aplicar la técnica de la entrevista, ¿no? Aquí ya estoy aplicando justamente una técnica, que es desarrollar, ¿no?, un ensayo de resistencia de materiales ferrosos, realizar análisis documental, son técnicas utilizables dentro de los diferentes métodos de investigación. Entonces, aquí les doy justamente un ejemplo de lo que es la técnica, ¿no?,
La técnica es un conjunto de operaciones limitadas que están orientadas a elementos prácticos, concretos, adaptados a un fin determinado, mientras que el método es una concepción intelectual que coordina un conjunto de operaciones en general, incluidas diversas técnicas, ¿no? El mismo autor que le cité. En conclusión, la técnica es el medio a través del cual se opera el método. El instrumento es la herramienta física, ¿no? Como se los dije anteriormente, o virtual, que se utiliza para aplicar la técnica. Es decir, es el archivo donde se guardará o procesará la información. Entonces, todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene, como le digo, tiene unión, cohesión, lo que es desde el método, el diseño metodológico, la técnica y el instrumento, ¿no? Este es el diseño metodológico en toda investigación. Lo que ustedes deben de saber, entonces, que es una técnica, que es un instrumento, ¿no? Y que es el método en sí. Muy bien. Entonces, para recordarles un poco dentro del diseño de la investigación, ¿no? Tenemos el diseño cuantitativo. Dentro de los cuantitativos tenemos los experimentales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un enfoque cuantitativo, lo que quiere decir es que nosotros estamos, cuando hablamos de experimental, es porque estamos manipulando las variables. ¿Cómo es eso, profesora? Bueno, les recuerdo cuando nosotros hacíamos en los laboratorios de química, ¿no? Por ejemplo, un trabajo experimental cuando nosotros manipulábamos la variable. Por ejemplo, ¿cuáles son esas variables? Bueno, si yo les coloco a ustedes un ejemplo en el laboratorio, ¿no? Cuando trabajábamos en el laboratorio con la oxidación de los alimentos, por ejemplo, nosotros estamos manipulando las variables. ¿Cuáles son las variables, profesora? Me preguntarían ustedes. ¿Cuáles son esas variables que uno trabaja o que uno está manejando en un trabajo experimental? Si estamos hablando de la oxidación de alimentos, le estoy colocando un ejemplo, recordando un poco en biología, ¿no? Si nosotros estamos trabajando con la oxidación de alimentos, aquí nosotros tenemos que ver por qué se oxida un alimento. Entonces, ¿cuál es mi variable que yo estoy manejando? Primero el alimento, y les voy a colocar, por ejemplo, una manzana, por ejemplo, una palta, por ejemplo, un plátano. Ah, ¿cómo sé yo que se oxida el plátano? Bueno, cuando yo veo que el plátano se pone oscuro, cuando yo veo que la manzana se pone oscura o se pudre, cuando yo veo que una palta se pone negra, allí está ocurriendo un proceso de oxidación. Ah, pero si yo estoy manipulando, pero si yo le agrego, por ejemplo, que voy a utilizar otra variable, que voy a utilizar un limón, le voy a echar el limón para ver qué pasa con el limón. Si ese limón retrasa o acelera el proceso de oxidación en ese alimento. Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo es que aquí nosotros estamos trabajando y estamos manipulando las variables. A eso me refiero con este ejemplo que les estoy colocando cuando uno hace un trabajo experimental en un laboratorio, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pero es un trabajo experimental. ¿Experimental por qué? Porque yo estoy manipulando mis variables, pues. ¿Cuáles son esas variables? En este caso, como les dije, ¿no? Los alimentos y el limón porque le estoy colocando. Entonces yo tengo un grupo control y tengo un grupo experimental para ver qué está sucediendo en cada uno de los casos. Entonces esto es un trabajo, es un diseño de enfoque cuantitativo, pero también en el enfoque cuantitativo tenemos, ¿no? Que se trabaja experimentalmente cuando se manipulan las variables y no experimental cuando no se manipula. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, cuando yo puedo hacer en algún momento, por eso es que hablamos en las no experimentales, yo no manipulo completamente las variables, sino que yo hago un corte, yo puedo hacer un corte no en el inicio, por eso es que lo llamamos un corte transversal o un corte longitudinal. Longitudinal quiere decir que yo voy a tener en todo momento de mi investigación, a lo mejor yo voy a tener algún encuentro que tenga que hacer en mi investigación, mientras que en el transversal, ¿no? Yo en algún punto voy a tocar, o puede ser, bien sea voy a explorar, o voy a describir, o voy a correlacionar, ¿no? Eso es lo que quiere decir cuando yo trabajo un enfoque cuantitativo, experimental y no experimental,
¿no? Entonces, dentro de los experimentales tenemos los que son experimentados, tenemos los que son cuasi experimental y los pre-experimentales, que quiere decir que uno puede manipular de cierta forma alguna de las variables en mi investigación. Eso es lo que quiere decir realmente el enfoque cuantitativo. Pero si se dan cuenta, ¿no? Que en el enfoque cuantitativo siempre es trabajar con mis variables. Yo tengo que medir, yo tengo que decir que mi objetivo se determina por algo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una medición. Eso es lo que quiere decir el enfoque siempre cuantitativo. Yo tengo que saber, yo tengo que medir, yo tengo que tener una estadística de algo para yo poder trabajar. Y en el enfoque pues cualitativo es diferente, ¿no? Porque aquí en el enfoque cualitativo no se manipulan variables. Recuerden que en el enfoque cualitativo no hay formulación de hipótesis, ¿no? La hipótesis se puede formular en el camino de mi investigación porque puedo conseguir muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro del enfoque cualitativo tenemos los estudios de casos, tenemos la investigación-acción, tenemos la teoría fundamentada, tenemos la parte fenomenológica, tenemos también el trabajo documental, entre otros, ¿no? Esto es lo que les quiero decir un poco de lo que son los diseños de investigación, tanto el diseño, ¿no? En la investigación dentro del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. Por lo general, cuando se hacen los trabajos cualitativos, siempre se pueden dar estudios de casos, ¿no? La investigación-acción, que tienes que ir directamente al campo, tú tienes que comportarte, tienes que ir allí. Y otro es que tú fundamentas con teoría, por eso es que se llama la teoría fundamentada, porque tú tienes que argumentar en lo cualitativo tu trabajo de investigación con autores que sustenten ese tema. O en el estudio fenomenológico, que es la descripción también de los autores, ¿no? Y en lo documental, bueno, porque tengo que buscar siempre las referencias, ¿no? Bibliográficas para yo sustentar mi trabajo de investigación. Entonces, aquí tenemos el diseño, ¿no? Los tipos de diseños, ¿no? Como les dije, dentro del enfoque cuantitativo tenemos los experimentales y los no experimentales, y los experimentales se clasifican en los que experimentamos, los que trabajamos las variables y en otras que no realmente manipulamos, sino que de alguna manera lo estamos haciendo. Entonces, eso es dentro de estos dos enfoques. Y recuerden que, bueno, tenemos también el enfoque mixto, que es un poco de lo que es el cuantitativo, se tiene que aplicar el cuantitativo y se tiene que aplicar el cualitativo. Muy bien, bueno, aquí, bueno, estos son unos ejemplos que realmente, ¿no? Esto lo trabajaba con la parte de lo que trabajamos en el área de administración y contabilidad, cuando se les explica, ¿no? Los métodos o los enfoques cualitativos que no tienen que ver mucho con ustedes, pero voy a compartir un poquito, ¿no? Por ejemplo, los métodos de investigación habituales cuando se trabaja en administración o contabilidad, ¿no? Por ejemplo, dentro del enfoque cuantitativo, en la mayoría ellos tienen que hacer en el área de administración, ellos trabajan con estudios de caso o también pueden trabajar con el método de investigación-acción o con el enfoque documental, también lo pueden hacer acá, ¿no? Y dentro del enfoque cuantitativo trabajan realmente con métodos no experimentales, ¿no? Quiere decir que van a trabajar a lo mejor un corte transversal o longitudinalmente, y eso depende en un punto dentro de su investigación que van a hacer eso, ¿no? Esto es con respecto a estas áreas de administración y contabilidad, que no tiene que ver con ustedes, ¿no? Sino solamente también les presento acá, ¿no? Más o menos para que ustedes también tengan un ejemplo, ¿no? Aquí también tengo la parte de comunicación, cómo se realizan estos enfoques en la investigación en el área de comunicación, ¿no? Entonces, dentro del enfoque cualitativo también se hacen métodos de estudios de caso, se hacen métodos por investigación-acción, el método etnográfico, el fenomenológico y la teoría fundamentada y el trabajo documental. Y dentro del enfoque cuantitativo se trabajan los experimentales, quiere decir que manipulan las variables también, o como puede ser que no trabajen también con las variables, ¿no? Entonces, un poco eso. Entonces, para seguir nosotros en los métodos cuantitativos no experimentales, ¿no? ¿Cuáles son esas principales características para que ustedes lo tengan presente en estos métodos no experimentales? Se aplican instrumentos de medición en ambientes naturales. No se manipulan variables, pueden tener o no hipótesis. El investigador
tiene la pretensión de la objetividad, ¿no? Y se procesan los datos con procedimientos estadísticos. Estas son las características de los métodos cuantitativos no experimentales. Entonces, dentro de la investigación transversal, ¿no? En este método, se recolectan los datos en un solo momento de la investigación. Por eso es que es transversal. ¿Por qué? Porque yo voy a recolectar dentro de mi investigación. Yo voy a hacer en un solo momento, ¿no? Alguna recolección de mi dato. Por eso es que se llama ese corte transversal. Y su propósito es describir las variables y analizar la incidencia de esa variable y la interrelación en un momento dado. Ese es el propósito de realmente cuando se hace el corte transversal, como no lo llama, ¿no? Como por ejemplo, describir el nivel de productividad en un grupo de colaboradores de una empresa, ¿no? Entonces, aquí se va a establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en un grupo de estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, ¿no? Entonces, ¿qué tipo? Bueno, puede ser de tipo exploratorio, descriptivo o correlacional. Eso va a depender justamente del enfoque que se esté dando. Y dentro de los métodos cualitativos y mixtos en una investigación, ¿no? Aquí tenemos los métodos documentales. ¿Cuáles son esos? Cuando se trabajan los métodos documentales. El enfoque es cuantitativo, el alcance es descriptivo, el método es documental, porque estamos hablando del método documental, y ese método documental tiene unidades de estudio. Eso es cuando se hace la matriz de doble entrada, que ahí puede salir, ¿no? Las dimensiones de esas unidades, las dimensiones, y salen después las unidades de estudio. ¿Y cuáles son esas unidades de estudio cuando se trabaja el método documental? Pueden ser jurídicos, que vienen a ser las normas, pueden ser teóricos o pueden ser prácticos o pueden ser los planes también que se esté trabajando en esas unidades. Las técnicas que se pueden utilizar aquí en el método documental es la técnica de la observación, el análisis documental, los mapas conceptuales que también se pueden utilizar aquí en este método documental, la reducción de datos, exposiciones de datos y extracción de conclusiones, ¿no? Fíjense que es importante cuando nosotros estamos haciendo, ¿no? Si el método en este caso fuese documental. Fíjense la técnica que ustedes se puede trabajar aquí, la observación, el análisis documental, los mapas conceptuales, la reducción de datos, entre otros, ¿no? Y los instrumentos pueden ser los cuadros de categorías y subcategorías de cada análisis, los cuadros de estructuras o narrativas por categorías y los cuadros de regularidades y explicaciones, ¿no? Que ustedes pueden tener en algún momento en su trabajo de investigación un método descriptivo documental, ¿no? Podría ser, eso depende de ustedes. Entonces, ¿no? Lo que les digo aquí, los métodos de investigación mixtos son en estudios de casos, ¿no? Entonces, dentro de un estudio de caso, el estudio de caso es un método de investigación, que esto va a permitir alcanzar y comprender desde una perspectiva global el desarrollo de un fenómeno, a partir del estudio en profundidad o de uno o varios casos, ¿no? Y de un contexto de producción. Dicho análisis se realizará a través de diferentes fuentes de información. Pueden ser tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo. Lo que quiere decir que hay una observación directa, puede haber una entrevista, puede existir un cuestionario, archivos, series económicas, etcétera, ¿no? Entre otras. Entonces, el estudio de caso es especialmente apropiado cuando la pregunta de investigación son de tipo, ¿no? Cuando uno se hace cómo o por qué. Es decir, que se busca describir un fenómeno hasta el momento poco estudiado, o se busca identificar las causas que subyacen bajo un determinado fenómeno. Por ejemplo, en el área de gestión, ¿no? Para las carreras de administración, contabilidad, ingeniería industrial, entre otras, la comprensión de los procesos de la toma de decisión, implementación y cambio organizacional requiere de un tipo de análisis que no es posible realizar con suficiente profundidad a través de un número elevado de observaciones. Este tipo de casos o este método es adecuado por ofrecer, ¿no? Una perspectiva holística o integral, ¿no? O reduccionista de un fenómeno o proceso o una serie de acontecimientos, ¿no? Esto lo que permite
cuando se hace los métodos de investigación mixto, en especial cuando se realiza un estudio de casos. Entonces aquí le coloco también un ejemplo, ¿no?, de un estudio de caso. Aquí, bueno, tienen también otro estudio de caso, pero cuando se utiliza la utilidad del caso, ¿no? Aquí se explora el fenómeno, se describe el fenómeno en su contexto, se desarrolla una nueva teoría a partir de un proceso inductivo, se contrasta de validar esas teorías que ya existen o las teorías existentes y refinar, ampliar o delimitar lo que son las teorías previamente desarrolladas, ¿no? Entonces, esto es un poco, estudiantes, ¿no?, aquí, hasta aquí finalizo, ¿no?, para que ustedes tengan, ¿no?, un poco lo que es del conocimiento de lo que es los métodos, ¿no?, de investigación, lo que es el diseño de la investigación. Fíjense cuando estamos hablando de un método documental, cómo es el procedimiento metodológico que se va a desarrollar en una investigación. Por eso es que le coloco aquí el método documental. Todo el procedimiento, desde el enfoque hasta el instrumento. Acá, cuando estamos trabajando, cuáles son las características de los métodos cuantitativos no experimentales y justamente cuando ustedes estén trabajando, ¿no?, para que ustedes sepan lo que son los métodos de investigación, tanto en el cualitativo y en el enfoque cuantitativo, cualitativo y cuantitativo. Entonces, bueno, hasta aquí dejo, ¿no?, yo esta parte que me gustaría saber. Si tienen alguna consulta, y me gustaría entonces, en lo que nos queda también ya en la clase de hoy, para que ustedes me presenten, algunos de ustedes que me presenten sus trabajos, que lo he venido revisando también en el Canva y que les he hecho algunas observaciones, algunos de los trabajos que he visto en el Canva. Si tienen alguna consulta con lo que he explicado hasta ahorita. Por ejemplo, siempre es bueno que ustedes sepan cuál es su enfoque, cuál es su alcance, cuál es el diseño que ustedes tienen que trabajar ahorita, porque ahorita les toca a ustedes. Voy a buscar aquí, justamente. A ver, Gonzalo, Cristian, Eduardo, Leandro, ustedes que presentaron Leandro, yo vi ustedes en Eduardo su trabajo, que presentaron su alcance, ¿no?, y su enfoque. Sí, buenas noches. Sí, presentamos con mi compañero. Tienes allí les quería llevar. ¿Tienes para presentar? ¿Puedes compartir tu trabajo, Eduardo? O no sé si algún otro quiere presentar su... Sí, tengo mi trabajo, mis a ver si me espera Muy bien. un segundo. Déjame para que puedas compartir en pantalla. En el Canvas, estudiantes, les coloqué el libro de Sampieri. Ya va, Eduardo, déjame que voy a compartir aquí. Déjame entrar un ratito al Canvas que quiero compartir con ustedes. Ya va, voy a entrar acá. Déjame compartir un ratito la pantalla y después te doy a ti el derecho para que compartas. Ya va que voy a ingresar acá. Muy bien, fíjense, ¿no? Aquí estoy compartiendo con ustedes aquí. Voy a buscar aquí la semana para que ustedes sepan. Por favor, quiero que revisen el libro de Sampieri. 10, semana 11. Y esto, aquí tienen, aquí está. Revisen el libro de Sampieri. Bueno, Sampieri tiene 700 páginas, 753 páginas en su libro, pero este libro, estudiantes, les va a ayudar mucho a ustedes para realizar, vamos a esperar que descargue, para realizar lo que es el diseño de investigación. Todo lo que es el diseño, lo que es el alcance, ustedes pueden sustentar con Sampieri, ¿no? Aquí está el libro, Metodología de la Investigación, ¿no? Roberto Hernández, realmente el primer apellido es Hernández y siempre todos los autores, nosotros los investigadores siempre lo llamamos Sampieri, ¿no? Entonces, aquí está el libro de investigación, ¿no? Es bueno que por favor ustedes revisen en Sampieri cómo Sampieri define el alcance, ¿no? El alcance y todo lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Para que ustedes realicen y puedan redactar y puedan formular en su trabajo de investigación el alcance, el enfoque y el diseño. Por aquí les voy a presentar. Entonces, aquí les dejé
aquí en el Canvas tienen este libro, pero quiero compartir también con ustedes. Aquí tengo, ya va, este otro curso que tengo, voy a compartir con ustedes. A ver, semana 10. Para que trabajen el libro de Sampieri, que ahí se los estoy dejando en el Canvas. Aquí yo tengo un ejemplo. Aquí está. Ok, aquí está, fíjense. Voy a compartir con ustedes este ejemplo. No sé si lo compartí la semana pasada. Muy bien. Fíjense, aquí yo tengo un ejemplo, ¿no? De cómo ustedes pueden redactar dentro de la metodología de la investigación, cómo ustedes pueden redactar su enfoque, su alcance y su diseño. Esto es un ejemplo que les estoy colocando, ¿no? Entonces, esto es un área que estoy trabajando. Este es un ejemplo. Entonces, fíjense con respecto a la metodología, ¿no? Entonces, aquí les colocamos, ¿no? Voy a compartir un poco la lectura para que ustedes vean cómo se trabaja. Fíjense, lo primero que se tienen que dar cuenta que en la redacción, 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 líneas de redacción. No pasen más de 6 a 8 líneas para redactar su enfoque de investigación. Igualmente en el alcance cuando ustedes vayan a hacer sus tareas, ¿no? Me refiero a sus tareas. Y en el diseño, fíjense que todas tienen realmente 6 líneas en lo que se está redactando. Entonces comienzo con el título, Gestión por procesos y su relación con la productividad laboral. Fíjense que aquí tienen 2 variables, ¿no? La productividad laboral, ¿no? La relación de los procesos en la productividad laboral de los colaboradores en el área de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito NSR de Cajamarca 2030, ¿no? Este es el título de este trabajo. ¿Cómo se redactó la metodología, ¿no? Con respecto al enfoque? Según Hernández Sampieri, el libro que le estoy dejando, y Mendoza, ¿no? Que aquí hay un error en normas APA, porque en normas APA no se coloca esto que está acá, sino se coloca según Hernández y colaboradores 2018. La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que recoge información numérica sobre la gestión de procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Asimismo, con la productividad laboral. Fíjense que ya aquí se está trabajando con la variable de este tema en cuestión. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que conectar aquí sus variables o sus palabras, sus definiciones que ustedes están trabajando en su tema. Entonces, como la productividad laboral del trabajo, ¿no? Es una variable económica clave en la competitividad. Se evalúa con una escala la eficacia, la efectividad, la eficiencia y la satisfacción laboral, la capacitación y la innovación. Entonces, aquí está diciendo que es una variable económica clave en la competitividad y se evalúa con una escala de eficacia, efectividad y eficiencia, satisfacción laboral, ¿no? Porque está trabajando justamente en una empresa de colaboradores, la capacitación y la innovación. Con estos datos se realizarán los análisis estadísticos correspondientes para probar la hipótesis de estudio, ¿no? Es un poco el ejemplo que tiene Sampieri en su libro, ¿no? Pero ustedes tienen que llevarla a su tema de investigación. Eso es lo que quiero que observen, ¿no? De cómo se desarrolla o cómo se formula el enfoque en la metodología. El alcance. El trabajo de esta investigación se ajusta a un alcance correlacional, es decir, aquí van a relacionar las variables. Según Hernández Sampieri y Mendoza, este tipo de alcance permite realizar pruebas estadísticas asociando los puntajes obtenidos por variable. Específicamente, se pretende conocer la relación estadística entre la gestión de los procesos y la productividad laboral. Para ello se consideran los puntajes obtenidos por cada dimensión, ¿no? Un poco dándole también el sentido a su tema en cuestión. Y el diseño. Los investigadores pretenden conocer la relación entre las variables y sus dimensiones. Eso es en el diseño.
en un momento determinado, en un tiempo, debe decir que ahí hay un corte. Cuando es un momento determinado es porque hay un corte transversal. No se pretende manipular las variables ni alterar, perdón, el estado actual de funcionamiento de la empresa, en este caso, ¿no? En Cajamar. Por lo anterior, y según Sampieri, la investigación se desarrolla bajo un diseño no experimental transversal. ¿Ve? Aquí está diciendo, porque ya me lo dijo aquí arriba, en un momento o en un tiempo determinado, ¿no? De la investigación. Entonces aquí, ¿no? Les estoy presentando justamente un modelo de cómo ustedes pueden redactar o formular tanto su enfoque, su alcance y su diseño. ¿Correcto? Y por eso les dejo el libro ahí en el Canva, el libro de Sampieri, para que ustedes se orienten y tengan una guía de cómo ustedes van a formular ahora su diseño en la investigación. Ahora sí, Eduardo, si quieres compartir, por favor. ¿Alguna consulta, por favor? Muy bien, Eduardo. Listo. Ya, Miss. Listo. Este fue el que entregaste ya en la semana 10, ¿cierto? ¿No? Que entregaron ustedes. Sí, Miss, este es el Word que enviamos con mi compañero. Ya. Muy bien. Ustedes, claro, pero fíjense el detalle, ¿no? Que yo sé que ustedes lo hicieron y yo se los evalué también en el Canva, ¿no? Yo les hice alguna observación. Sube un poquito la hoja. Quiero ver que ustedes colocaron arriba solamente, a ver, sigue subiendo, ajá. Colocaste tu nombre, ¿qué más tienes ahí? Lo que pasa es que no, a ver, no visual. Ah, ok, muy bien. Están los integrantes que son tú y Leandro, ¿no? Muy bien. Pero recuerden que ustedes tienen que ir haciendo esto en la plantilla, ¿no? Que se les envió a ustedes, ¿sí? Para que lo tengan claro y que vayan cumpliendo con ese estilo de trabajo y de entrega como ustedes lo tienen que hacer. Recuerden siempre el tipo de letras, el interlineado, no me voy a cansar de decírselo, el tipo de letra, el interlineado. Tenemos que estar pendientes de la redacción, tiene que haber unión, cohesión entre un párrafo y otro. Recuerden que después de un punto y aparte tiene que haber sangría para que se pueda ver el estilo del trabajo, cómo lo tienen que presentar. ¿Correcto? Disculpe, Sí, sí, yo Leandro. soy compañero del grupo. Le quería preguntar, ¿eso, el alcance y el enfoque junto con el cuadro van en el mismo trabajo de investigación, en el mismo documento? ¿O no? ¿Cómo en el mismo documento? En el mismo documento, o sea, donde está después del estado del arte, después del marco teórico, van alcance y enfoque. Claro, ustedes tienen, por eso les digo, ustedes tienen que ver la plantilla, como lo indica en la plantilla, ustedes lo tienen que ir desarrollando. ¿Me hago entender? En la plantilla que ustedes tienen que entregar al final su trabajo. ¿Sí me hago entender, Leandro? Claro, ya está bien. Sí. ¿Sí? Pero en las tareas, cuando ustedes presenten las tareas en el Canva, ustedes lo pueden presentar en la plantilla, porque de esa forma yo veo también cómo ustedes están trabajando con el tipo de letras, si están utilizando el interlineado correctamente, si están dejando espacio, porque hay unos trabajos que he visto que han dejado demasiado espacio de un título o de un subtítulo a otro. Y eso también es importante. Eso es importante cuando se trabaja en la parte metodológica, ¿no? En esta tarea, creo que ustedes ahorita en esta semana 11, ustedes tienen que entregar enfoque, alcance y diseño, como yo lo presenté en el ejemplo, creo. Estoy segura que esa es la tarea que tienen para esta semana 11. Tenemos que revisar el Canva. Ahorita la revisamos. Muy bien. Bien, Eduardo, entonces fíjense, ¿verdad? Ustedes partieron, desde su objetivo, que ya lo hemos venido realizando y ustedes han levantado todas las observaciones que yo le he dicho con respecto a la pregunta, desde la pregunta, el objetivo general, que ya está muy bien, la pregunta de investigación está relacionado justamente con el objetivo y el objetivo, la respuesta, ¿no? Tiene que ir con respecto
respecto a la interrogante o a la problemática de su investigación. Si ustedes se preguntan qué características debe tener un sistema de detección de posibles robos a mano armada, ustedes van a crear ese sistema para ustedes poder ver cuáles son esas características que presenta un sistema. Entonces aquí en sus objetivos específicos ya ustedes se van a primero a desarrollar el levantamiento, van a desarrollar estructuras de algoritmos, van a desarrollar una metodología apropiada para ese sistema y luego van a evaluar. Y esos objetivos específicos ustedes lo tienen que cumplir. Por eso todo esto es desde este curso hasta el curso de taller que ustedes vayan a realizar, ¿no? Todos los que aprueben, ¿verdad? El curso de formación y vayan al taller, ustedes tienen que llevar esta misma propuesta. Ustedes ya no pueden alterar ni su tema, ni su pregunta, ni su objetivo, nada de eso. Ya ustedes desde aquí, desde este curso de formación para la investigación, ustedes están iniciándose, ¿no? Por llamarlo así, para ustedes cerrar con taller, ¿no? En el próximo curso que es de taller. Entonces, ustedes van con esta misma, por llamarlo de alguna forma, con esta misma propuesta, con este mismo tema de investigación. Ya ustedes aquí ya ustedes no pueden cambiar, ¿no? Les digo a ustedes y a los que están presentes en sala, ¿no? Para que lo sepan. Entonces, muy bien, aquí se plantearon su pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación es la problemática que ustedes se están planteando dentro de su investigación, porque ustedes quieren diseñar un sistema de detección y que ese sistema de detección tenga visión artificial para poder detectar una persona cuando en un momento de que quiera robar a otra persona, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Un posible robo, como ustedes lo indican acá, muy bien. Sigo bajando, Eduardo. Solamente aquí tienes muy bien. Ahora fíjense, ¿no? Ustedes plantearon el enfoque de su investigación, ¿verdad? Pero colocaste nuevamente aquí tu problema, colocaste tu objetivo general, que está muy bien, y colocaron su hipótesis. Entonces, ustedes están diciendo, recuérdense que la hipótesis, ¿no? Para recordarle, la hipótesis a ustedes y todos los que están presentes en sala, que la hipótesis es una suposición, es una posible respuesta a la problemática o al problema de investigación que ustedes están formulando. O sea, esta hipótesis es una posible respuesta. Yo me estoy haciendo una deducción, ¿no? Por eso es que es deductivo el enfoque cuantitativo, porque ya ustedes pueden deducir de esta respuesta, ¿cuál es la respuesta que ustedes le pueden dar en su hipótesis? Entonces ustedes dicen, el sistema de detección de posibles robos a mano armada, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes quieren saber cuál es esa característica. Entonces, con el sistema de detección de posibles robos a mano armada, ustedes van a crear, ¿no? Ese sistema para tener una amplia y me imagino una amplia bases de datos y que debe de integrar ese sistema, ¿no? Para poder detectar y prevenir esos posibles robos, ¿no? O comportamientos delictivos, ¿no? En esa persona, ¿no? En el momento que se vaya a ocasionar, bien sea ustedes colocan el contexto en una comunidad vecinal, ¿no? O en otro contexto, no sé, pero ya lo colocaron aquí, comunidad vecinal, y por eso que lo colocaste aquí en tu hipótesis. Entonces, la hipótesis, lo que les quiero decir es esa posible respuesta, es una suposición de que yo puedo dar respuesta a mi problema de investigación. Eso es la hipótesis, una posible respuesta a mi pregunta o a mi problema de investigación. Entonces, ¿cómo yo creo que voy a solucionar esa problemática? Por eso es que es la hipótesis, por eso es que nos formulamos hipótesis, ¿no? Para que ustedes lo vayan a hacer. Muy bien, sigue bajando, Eduardo, solamente tienes hasta allí. Ok, entonces fíjense, ustedes aquí se preguntaron, ¿no? Que está muy bien. Entonces, ¿cuál es el objeto, no? El objeto de estudio de ustedes es el sistema. Cuando se preguntan cuál es el objeto de estudio. En este caso, ustedes respondieron, ¿no? Para ustedes poder hacer esto, su sistema de detección. Y entonces, aquí estás definiendo qué es un sistema de detección. Es un sistema que identifica la presencia de un objeto
proporcionando las coordenadas exactas de la ubicación del objeto en la imagen, ¿no? Y está muy bien. Entonces, ¿cuál es la población de su objeto de estudio? En la comunidad vecinal, ¿no? Una videovigilancia en la comunidad vecinal. ¿Qué quieres hacer con este objeto de estudio? Bueno, ustedes van a aplicar ese sistema de detección en posibles robo a mano armada y van a obtener también datos de detección y procesarlos, y ustedes después van a comparar esos resultados para poder analizar su eficiencia. Eso está muy bien. ¿Cómo van a obtener esa información? Por medio de esas redes neuronales previamente entrenadas y alimentadas con imágenes del objeto que se desea detectar. Se marcará la presencia del objeto, se proporcionará la ubicación del objeto y se procesarán los datos y se compararán los diferentes resultados. Fíjate allí en esa pregunta 5, cómo van a obtener la información, ¿no? Por medio de esas redes neuronales. ¿Cómo serían esas redes neuronales? Háblenme un poquito de eso. ¿Cómo, Miss? Disculpe. ¿Cómo sería cuando ustedes dicen, ajá, ustedes van a tener, ¿verdad? Esa información, porque aquí las redes neuronales es trabajar con la inteligencia artificial, ¿no? Es eso. Ujú. Sí, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen por medio de redes neuronales previamente entrenadas, ¿qué quieren decir con eso? Vamos a tener un conjunto de datos que van a ser Ujú. imágenes de, bueno, de armas, de pistolas. Y todas esas imágenes, bueno, van a pasar por un procesamiento primero, pero lo importante es cuando se le meta a la red neuronal. Entonces, le decimos a la red neuronal, hey, acá hay imágenes con pistolas, y entonces la red neuronal va aprendiendo bueno, cómo son las pistolas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que es entrenada. Redes Ya, neuronales entrenadas y alimentadas con imágenes. A eso se refiere previamente entrenadas y alimentadas. Para ya, que claro. la red neuronal aprenda y pues cuando ya se ponga a prueba, detecte de manera eficiente. Ya entiendo, claro. Detecte justamente porque es una detección, ¿no? De robo, un presunto robo a mano armada. Claro, un poco para saber por medio de redes cómo van a tener ustedes la información, o sea que la información se las va a dar a ustedes esas redes neuronales, porque la red neuronal es la que va a detectar ese posible robo, es así, ¿no? Claro, un posible, en una imagen de un video, un posible que ahí sea esté una pistola. Ya, ya. Muy bien. Formulación está bien, Leandro. La formulación de hipótesis, sí, claro, ustedes se formularon hipótesis también. El enfoque de su investigación. En el enfoque de la investigación, ustedes colocaron aquí determinar, es esto, ¿no? El enfoque de ustedes, el enfoque de la investigación. Determinar la probabilidad de la medición del sistema de detección de armas al bosquejar cuadros delimitadores en videos de robos a mano armada en un tiempo de real. Ajá. El enfoque. Recuerden que su enfoque es un enfoque cuantitativo, ¿no? Cuando ustedes estén redactando su enfoque, por eso les coloqué el ejemplo. Y vean en el libro de Sampieri, les recomiendo que revisen el libro de Sampieri para que vean cómo se redacta, cómo se formula, cómo se desarrolla el enfoque de la investigación para que ustedes lo adapten a su tema de investigación. ¿Me hago entender? Claro, aquí es determinar la probabilidad. Y en el alcance, Eduardo, para ver, para poder leer. En el alcance, dar a conocer la probabilidad de un posible robo, ¿no? Ese es el alcance que ustedes pretenden, según los datos porcentuales de los cuadros delimitadores que proporciona. Muy bien, pero eso yo quiero que ustedes lo sustenten
con el libro de Sampieri, ¿no? Así como yo les hice en el ejemplo, según Sampieri, ¿no? El alcance de las investigaciones es esto y esto y esto. Entonces, debido a que ustedes van a dar a conocer la probabilidad de un posible robo de robo. ¿Me hago entender? Recuérdense que el alcance, ustedes tienen que redactar esto en 6 líneas. Y esto está muy corto. Ustedes tienen aquí 3 líneas solamente, tanto en el enfoque como en el alcance. ¿Me hago entender? Sí, sí, no la teníamos quizás muy clara en el momento Ok, que claro, está muy bien. pero ya tenemos un panorama más amplio, quizás. Ok, entonces para que eso lo mejoren cuando vayan a entregar la tarea. ¿Sí? Ya está ahí. Tienes, a ver, ¿tienes algo más? ¿Tienes algo del diseño? No. No, mis No, hasta alcance nomás es lo que era la tarea en realidad la semana pasada. Ya, ya. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra? Gracias, Eduardo. Gracias por compartir. Y bueno, les recomiendo, ¿no? A los que están acá presentes en sala, que revisen el libro de Sampieri, porque allí realmente Sampieri coloca muchísimos ejemplos cuando es el enfoque cuantitativo, cómo pueden ustedes redactar, y ahí se sustentan con Sampieri. De esa misma forma como lo tiene Sampieri, no es que lo van a colocar igual, sino que ya ustedes allí van a introducir las variables o las definiciones de su tema y lo llevan para que su tema sea único, porque por ejemplo, si yo tomo el enfoque, por ejemplo, el enfoque de Eduardo, del trabajo de Eduardo, y yo lo coloco en otro trabajo, no pasa nada. Quiere decir que yo lo tomo del trabajo de Eduardo y lo pego en otro trabajo y no pasa nada. No sé si me hago entender. Lo que quiero es que ustedes ahí parafraseen para que realicen tanto la redacción de su enfoque, de su alcance y de su diseño. ¿Me hago entender? Sí, Muy bien. ¿Alguna otra consulta? A ver, ya va, que por aquí quiero ver para finalizar ya el tiempito que nos queda en el Canvas, para revisar la tarea. Voy a compartir con ustedes aquí la tarea que tenemos del Canva para esta semana número 11, diseño de investigación. Entonces aquí tienen justamente, ¿no? La tarea es presentar el diseño de investigación. Para la redacción debes considerar todas las ideas que se están desarrollando, ¿no? Dentro de cada semana, de la semana anterior y de la de esta. Entonces aquí tienen, ¿no? Diseño de investigación. Ustedes aquí pueden presentarlo también, ¿no? En un cuadro la tarea, colocando enfoque, alcance y diseño, ¿no? Como el ejemplo, y por favor busquen y trabajen y revisen, ¿no? Mejor dicho, revisen el libro de Sampieri, que Sampieri les puede apoyar a ustedes en cuanto a la redacción de esas 6 líneas del enfoque, del alcance y del diseño. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes lo van a trasladar al tema que ustedes están investigando. Colocan las palabras que realmente son esenciales en su alcance, en su enfoque, en su alcance y su diseño.
para que ustedes entreguen ya esta tarea esta semana. ¿Correcto? Disculpe, ¿va a dejar un modelo de la tarea un formato de la tarea que hay que presentar? No, Cristian, no, realmente no. Tú puedes presentarlo en un Word y tú puedes hacer un cuadro, como tú deseas. Lo importante es que redactes. Quiero ver cómo estás redactando el enfoque, el alcance y el diseño, ¿sí? Como también lo puedes presentar en la plantilla, porque en la plantilla creo que también ahí tienen que redactar enfoque, alcance y diseño. ¿Sí? Está bien. Listo, Cristian. ¿Alguna otra consulta? Profesor, una pregunta. En el Leandro. Canva es ¿la fecha hasta cuándo es? Porque en el Canva dice hasta antes de la sesión de clase, pero creo que siempre es hasta el domingo. ¿Es hasta el domingo en realidad? Claro. Siempre, siempre, siempre ha sido así, Leandro. Siempre se coloca y esa es la fecha tope que uno siempre coloca. Eso es lo que siempre nos han dicho también que colocáramos. Siempre se coloca ya hasta el domingo porque ya ustedes tienen que presentar, fíjate, esta semana. Siempre, siempre. Está bien, entiendo. Ujú. Gracias. Listo. Bien. Creo que si no hay otra consulta, yo creo que ya llegamos hasta esta hora, ¿no? Ya son las 20, ¿no? Ya finaliza nuestra sesión de clases por el día de hoy, ¿cierto? Sí, profesora. Listo, pues siéndole a las 20 horas, si no hay alguna otra consulta, nos retiramos y bueno, ya mañana tenemos nuestro segundo encuentro. Y pues esperen que continuamos viéndonos el día de mañana, ¿ya? Buenas noches con todo, disculpe. Ok, profesora. Buenas noches. Igualmente.